buenas tardes a todos. Buenos días a los que me consta que estáis al otro lado del charco. Soy Paloma Gómez Martelo, soy directora de Desarrollo de Negocio en la EOI. En primer lugar, quería daros la bienvenida a este webinar de la mejora de la experiencia del empleado, mito o realidad. Quería también daros, por supuesto, la bienvenida a la EOI, deciros que la Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas de negocio en España y una de las más antiguas de Europa. Somos una fundación pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, bueno, los ejes fundamentales de la escuela se enmarcan dentro de unas áreas en las que somos pioneros desde hace más de 65 años. Sobre todo en el tema de medio ambiente, sostenibilidad, economía circular. Somos pioneros también en todo lo que es formación online, programas de Big Data y de transformación digital. Y, bueno, pues a lo largo de estos años hemos tenido más de 85.000 alumnos formados en nuestras aulas. Nuestros programas son en varias áreas, los tenemos de posgrado para recién licenciados o recién titulados, el área de executive para profesionales y directivos y el área de in-company, dentro de la cual disponemos una amplia oferta formativa que permite impulsar la capacidad, las habilidades, los conocimientos de los equipos de cada organización. En la actualidad tenemos más de 2.700 directivos, predirectivos y profesionales de empresas, tanto públicas como privadas, que se están formando actualmente en nuestras aulas. Realizamos unos programas completamente a medida para las empresas lo que nos soliciten, ¿no? Bueno, pues somos una escuela abierta y estamos a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Como decía, este foro se enmarca dentro del área de experiencia de cliente, que llevamos también, hemos sido pioneros también en formación de experiencia de cliente y hemos dado un paso más con la experiencia del empleado. Entonces, tenemos un foro de profesionales que van a compartir con vosotros, un magnífico plantel que van a compartir con vosotros pues, experiencias prácticas innovadoras dentro de sus empresas. Quería presentaros a Pablo Martín, que es director general de Talento y Cultura en el BBVA en México, y a David Arconada, director de Diseño de Experiencia Única en el BBVA de México también, que son los directores académicos del programa que vamos a realizar sobre experiencia del empleado. Simplemente pues agradecer también al resto de los ponentes que ahora David os presentará y Pablo. Y bueno, espero que disfrutéis de este foro y saquéis grandes enseñanzas de la experiencia que nos van a contar estos magníficos ponentes que tenemos. Así que por mi parte nada más, os dejo con David, con Pablo y adelante con el foro. Oye, Paloma, pues mil gracias. Pablo, yo me adelanto, ya sabes que... Dale. Lo hacemos así como Pimpinela. Bueno, venga, voy yo primero. Oye, Paloma, mil gracias como siempre a la escuela, porque siempre nos brinda la posibilidad, primero, de juntarnos profesionales como el grupo que aquí van a ver, profesionales y amigos, para debatir de un tema absolutamente pues, puntero en el que todos estamos involucrados, como es el tema de la experiencia del colaborador, del empleado y sobre todo pues, porque siempre la escuela nos permite innovar y las ideas que les lanzamos, siempre la Escuela de Organización Industrial las recoge y en este caso, pues qué bueno que nos permitieron pues, articular un programa enfocado en experiencia de cliente, pero además permitiéndonos trasladar al programa pues la manera de entender la experiencia de cliente de los profesionales que nos acompañan, que yo, si me permiten, pues los voy a introducir, que son grandes profesionales. Van a ver que creo que entre todos recogen prácticamente casi todos los tipos de industrias, porque o bien ahora o en el pasado han tocado o han trabajado y participado todos ellos, yo creo que en todo tipo de empresas, ¿no? Por ahí tenemos a Daniel Trunan, que por ahí le estamos viendo. Daniel, espero decir bien tu apellido, lo digo bien siempre, pero espero decir bien tu título, ¿eh? Así que el caso, o preséntate tú, Daniel. Oye, no os voy a presentar yo, preséntate tú, por favor.
con esta pasión, 20 años intentando cambiar el mundo y todavía no lo hemos conseguido, algo estamos haciendo mal. A lo mejor nos hemos tanto en el empleado como teníamos que hacer. Pick-up Ambassador, director general de BBF y con la pasión de crear el cambio que hoy en día es necesario. Un placer de estar aquí con todos vosotros. Pues un orgullo tenerte en el equipo, Pablo. Muchísimas gracias. Por ahí nos acompaña también Guillermo Tena, al que le agradezco enormemente que se conecta además porque se acaba de bajar de un avión. Guillermo, venga. En mute, Guillermo. Creo que estás en mute. No te oímos. Perdonad. No, que decía que muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a la escuela. Como veis, tengo el mismo acento que Daniel, o sea que no. Simplemente, pues deciros, o sea, yo trabajo ahora mismo en Cuatro Casas como director del Instituto Cuatro Casas, que es un think tank que tenemos dentro del área laboral de Cuatro Casas, aunque mi background es un híbrido entre lo jurídico y el pastoreo de los recursos humanos, porque previamente pues, fui director de recursos humanos de Iberia, donde tuve el placer de conocer a David Arconada, y anteriormente pues, en ABB, en Unilever, en Procter & Gamble. Es decir, que de alguna manera pues, esa visión conjunta del mundo de la gestión de las personas y del marco jurídico laboral, que no vamos a hablar de ello aquí, o sea, que no os preocupéis, pues es lo que ahora mismo es mi fuente de ocupación fundamental. Y por lo demás, nada, encantadísimo de estar aquí en este grupo y poder hablar con vosotros. Mil gracias, Guillermo. José Andrés, ¿andas por ahí? Por aquí estoy en el exilio provincial alicantino, como siempre digo, pero encantado, ¿no? Encantado sobre todo de estar con vosotros y con vosotras en la jornada de hoy, en este camino que vamos a aprender juntos. Y sobre todo para hablar de lo que más me gusta, ¿no? Porque el reto que asumí en Grupo ASV, que estoy trabajando en estos momentos, como director de Personas y Cultura, era esa transformación profunda de la compañía, ¿no? Esa transformación cultural muy enfocada hacia el cliente, muy enfocada hacia el empleado, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Construyendo día a día, aprendiendo mucho. Nos hemos equivocado también un montón, pero yo creo que el camino ha merecido la pena, lo está mereciendo la pena, porque el aprendizaje y sobre todo el resultado dentro de la compañía es muy positivo, ¿no? Y eso es lo que queremos compartir con todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Por lo tanto, repito, encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras y adelante. Pues mil gracias, José Andrés. Y por ahí tenemos a Alejandro, ¿no? Alex, ¿estás por ahí? Por supuesto que sí. Lo primero es agradeceros a todos por estar viendo este webinar, a quienes nos ven en vivo y en diferido, porque es un tema apasionante para mí, porque llevo 12 años dedicando a mi experiencia de empleado. Era un nené cuando comencé y todo lo que he hecho ha sido con mucha determinación y convicción por hacer que los empleados vivan con pasión los valores de las compañías y sepan adoptar la transformación, ¿no? Que con tantos cambios, con tantas tecnologías emergentes inciden en las empresas. Así que nada, muy agradecido de estar aquí y vamos a compartir. Gracias, Alex. Pablo, nos han hecho así una presentación ahí fast. ¿Quieres complementar algo? Pues nada, David, que pues yo casi soy el último en llegar al mundo de los recursos humanos, desde hace 3 años y medio, pero pues como todos comparto esa trayectoria de transformación y de cambio y de hacer cosas distintas, y pues aquí también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a tratar de hablar del cambio que nos viene por delante y de cómo afrontarlo y de cómo ser exitosos en esa transición hacia compañías que de verdad se interesen por sus empleados, ¿no? Pues mil gracias, Pablo. Y bueno, y yo, que el último, David Arconada, como bien comentaba Paloma, llevando temas de diseño, de experiencia de cliente en BBVA y previamente, pues, también tuve la suerte de liderar funciones similares en aerolíneas, en Aeroméxico, en Iberia y en el mundo de la telco con France Telecom en Orange España, ¿no? Bueno, pues como ven, pues un elenco en el que tenemos profesionales de mucha experiencia que pueden hablar de experiencia de empleado en primera persona, porque lo desarrollan, lo trabajan en sus respectivas compañías o, como en el caso de Alejandro desde Opino, ayudan a otras compañías, les dan soporte, o el caso de Daniel, a realizar esta transformación. Y aquí pues tenemos experiencia de telco, de banca, de aerolíneas, de seguros, pues de muchísimas industrias que seguro que
que van a ser muy interesantes para la audiencia. Entonces, ¿cómo hemos organizado el webinar? Como lo comentábamos antes en el backstage, un poco Montessori, ¿eh? Así que una disculpa a los oyentes o a los asistentes si no ven una sincronización perfecta, aunque no lo crean, haya planificación por debajo, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer un recorrido por las distintas facetas que desde nuestro punto de vista creemos que conforman una estrategia integral de la mejora de la experiencia del colaborador o del empleado dentro de una empresa. Y por supuesto, les pedimos que nos puedan trasladar vía el chat cualquier duda, pregunta. Nosotros paramos, no hace falta que las preguntas tengan que venir al final. Si en cualquier intervención alguno de ustedes pues quiere matizar o comentar o que aclaremos algún punto, pues encantadísimo que nosotros nos paramos y nos metemos a su pregunta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si me permitís, perdone que me puede salir por ahí el ustedes todavía, por la influencia mexicana, pero bien te toca el tú. Entonces, bueno, vamos a empezar con Pablo. Así pues, si no arrancamos nosotros como responsables del programa, no se nos van a animar el resto. Entonces, arrancamos nosotros, ¿te parece? Oye, la primera pregunta, tú, como hemos comentado, tú lideras, y además con un éxito increíble, en la transformación de la manera de entender la gestión de personas y la experiencia del colaborador en BBVA. Y desde mi lado, pues veo la visión más de cliente, ¿verdad? De experiencia de cliente. Entonces, oye, ¿por qué hablamos siempre, Pablo, de experiencia de cliente y de experiencia de empleado? Y a veces lo hablamos de manera conjunta y a veces no. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Gracias, David. Pues yo creo que es que los caminos han sido muy similares, ¿no? Uno, quizá primero el del cliente y ahora el del empleado, pero tienen muchísimas similitudes, ¿no? Si vemos qué nos está pasando ahora, y esto no es algo que podamos achacar a la pandemia. O sea, seguramente la pandemia aceleró algunas cosas, pero esto es algo que se ha venido gestando desde hace años, ¿no? Con varias tendencias que todas confluyen en lo mismo, ¿no? Pues la automatización, pues cada vez las funciones que acaban haciendo las personas son funciones de más alto valor y que requieren ciertos skills y que hace pues, que la persona que las ejecuta y las lleva a cabo, pues tenga más skills, sea más relevante, digamos, para la compañía. La guerra de talento, todos los que hemos vivido en estos mundos hemos sufrido mucho por determinados tipos de talento, el tecnológico, data, diseño. De nuevo, cada vez más las personas son más importantes, aunque sea desde un punto de vista empresarial egoísta, ¿no? Yo quiero los mejores para ser la mejor empresa. Paradigmas generacionales, ¿no? Pues todos habréis vivido esos cambios, ¿no? Desde cuando la gente de mi generación empezó a trabajar, que era todo agradecimiento a tu empleador porque te dio un trabajo, ¿no? Y era sacrificio y horas, pues eso cada vez se ve distinto. Se ve distinto empleador porque te dio un trabajo, ¿no? Y era sacrificio y horas, pues eso cada vez se ve distinto. Estoy oyendo algo de eco. ¿Se me escucha bien? Ahora sí, Pablo. Te ha salido como el otro yo, por detrás, pero ya, sí, lo hemos anulado. Ya lo hemos anulado. E incluso estamos empezando a ver ya que hasta la regulación, ¿no? va en esa vía. Países como México, por ejemplo, que es donde trabajamos David y yo, pues en muy poco tiempo el gobierno se ha comprometido a subir el salario mínimo al doble de lo que estaba cuando llegó. Ahora se está promulgando una ley para aumentar el número de días de vacaciones para los colaboradores. Se han aumentado muy fuertemente por ley también las cotizaciones a la seguridad social. Es decir, todo apunta a un cambio en el balance, ¿no? En el balance de empresa-colaborador, pues se está moviendo mucho hacia el lado del colaborador, ¿no? Y creo que eso es una tendencia absolutamente innegable y que luego la pandemia pues vino a acelerar de alguna forma, pues porque todos nos pusimos a pensar, ¿no? Es decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde quiero que me agarre la siguiente pandemia? ¿Qué quiero estar haciendo en ese momento? Entonces, de verdad, pues hubo un empoderamiento de los trabajadores, de los empleados, de los colaboradores, como decimos aquí, y que dio lugar pues, a algunos fenómenos que todos conocemos, la gran resignación, su versión china, ¿no? Que es la inflat, ¿no? Y luego esta última, que ya salió recientemente, que es la renuncia silenciosa, ¿no? Que es no me voy, pero como no estoy contento y no me siento querido y no me siento bien tratado, pues hago lo justo y lo mínimo para que no me echen. Entonces son tendencias muy masivas y muy perversas, ¿no? Si pensamos en los impactos que estas tendencias pueden tener en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, pues de verdad sí que tiene mucho sentido hacer de verdad
una estrategia de experiencia de empleado. Y cuando digo de verdad una estrategia de experiencia de empleado, me refiero a, pues todos hemos visto los planes estratégicos, ¿no? Y hablan de producto, y hablan de rentabilidad, y hablan de competencia, y hablan de mercado. Y al final dicen, bueno, y lo más importante es nuestra gente, que es ya el cierre, ¿no? Antes de despedirse y ir al cóctel, ¿no? Pues no, al revés, ¿no? O sea, tenemos que de verdad poner al empleado en el centro, igual que hicimos, como decía al principio, con los clientes, ¿no? Pues cuando esos grandes procesos de privatización de empresas públicas que trataban a los clientes como usuarios, todos os acordaréis de aquello, y esa transición se hizo. Y ahora todas las empresas, casi todas las empresas exitosas, ponen a los clientes en el centro de su estrategia. Pues es transitar ese mismo camino que hicimos con los clientes, pero pensando en los empleados. De ahí la similitud de ambos procesos, David. Ok. No, totalmente, Pablo, y en el mundo de cliente, y lo has comentado muy bien, pues transitamos un proceso muy similar, ¿verdad? Aquí que me acompaña Guillermo en el mundo de las aerolíneas, que compartimos etapa, ¿verdad? Pues tuvimos que aprender que lo que iba en el avión no eran asientos y bultos, sino personas con emociones, ¿verdad? Entonces, en la transformación hacia las estrategias enfocadas en el cliente o todo este mundo del Customer Experience, empezamos allá por los 90 primero por aprender a conocer al cliente, porque vimos que solo mandando una encuesta de vez en cuando, pues no conoces emocionalmente al cliente, ¿verdad? Con lo cual tuvimos que diseñar mecanismos para entender, observar y descifrar el comportamiento emocional de los clientes, para luego definir estrategias integrales, como bien comentas tú, ¿no, Pablo? Que tocasen a la manera de interaccionar con nuestros clientes. Ahí apareció el concepto ya tan familiar de Customer Journeys, ¿verdad? O sea, oye, vamos a ver el recorrido del cliente, pero desde el punto de vista de lo que vive el cliente, no desde el punto de vista de lo que creemos las empresas que vive, ¿okay? Y entendiendo también que hay toda interacción con cualquier persona de la compañía era un punto o era un momento de la verdad, ¿no? En el momento en el que cara a cara nos vemos con los clientes y que teníamos que empezar también a reinventar la manera de relacionarnos a nivel de los procesos de contacto con el cliente, por supuesto digitalizando lo que se pudiese, facilitando o diseñando procesos lo más sencillos posibles, etcétera, etcétera. Y acabando, ¿no?, con toda esta película, pues con algunas métricas que nos permitiesen correlar que mejorar la experiencia del cliente además ayuda a los resultados de la compañía, ¿verdad? Tiene un impacto directo en la rentabilidad de la marca, ¿no? Y este recorrido, entendimiento del cliente, diseño de la experiencia con el cliente, nuevos procesos, nuevas interacciones basado en Customer Journeys del cliente, considerando evidentemente toda la cultura y la transformación cultural que eso exige en una compañía y finalizando con una traslación de la mejora de experiencia del cliente a resultados de rentabilidad, creo que se mapea absolutamente al 100% con lo que estamos hablando de empleado, ¿verdad? Tenemos que conocer emocionalmente al empleado, no basta solo con preguntarle de vez en cuando, tenemos que rediseñar la manera en la que interaccionamos con él como si fuese un cliente final, exactamente igual es el planteamiento y, por supuesto, la mejora de la experiencia del colaborador conlleva indudablemente una mejora de la rentabilidad de la compañía y también lo vamos a ver en el programa, qué técnicas, qué mecanismos tenemos para hacer esa traducción de estrategias de mejora de experiencia del colaborador al ROI, ¿no? Con lo cual, pues, 100% de acuerdo contigo, Pablo, que al final son mundos que viajan en paralelo y que además tienen muchísimas metodologías que son aplicables en ambos mundos, ¿no? En el mundo empleado y en el mundo del cliente. Una muy sencillita pero muy obvia es el caso de los journeys, ¿no? Igual que definimos el journey del empleado, se define el journey del colaborador utilizando las mismas metodologías que, por cierto, también veremos en el programa. Bueno, oye, Pablo, perdona que te enlazo otra segunda pregunta, pero tú tienes una visión, además, por tu carrera profesional y todavía más marcado con la posición actual, pues una visión estratégica, ¿no? Además de una compañía con el perímetro que tiene BBVA. ¿Cómo se puede hacer una estrategia o cuáles son las claves desde tu punto de vista para definir una estrategia conectada con la estrategia global de la compañía, del negocio, donde realmente se ponga al colaborador, al empleado en el centro? Pues yo creo, David, que aquí un poco luchamos contra nuestra propia historia, ¿no? Donde muchas veces en las empresas, pues a las áreas de recursos humanos se las ve primero como un área un poco soft, ¿no? De cultura, ¿no? Es un área que hace cosas de cultura,
O bien, pues un área de control dedicada a tratar de ahorrar costes. Y no sé. Entonces, creo que hay bastante inercia y bastante legacy en ese sentido. Y yo creo que para de verdad construir una buena estrategia de empleado, hay que ser hard, ¿no? Hay que ser ingenieril, hay que trabajar pues, en el back to basics, ¿no? Pues hacer un diagnóstico, cuál es mi punto de partida, identificar el gap análisis, hasta dónde quiero llegar, cómo lo voy a medir, qué planes tengo que poner en marcha para conseguirlo y una sistemática de seguimiento y ejecución, pues como cuando hacemos planes en sistemas o como cuando hacemos planes de negocio, como cuando lanzamos un producto nuevo. Entonces, esto no es soft. Aunque estemos hablando de personas, estemos hablando de emociones, estemos hablando de sentimientos, la aproximación que nosotros planteamos y que en el programa desarrollamos es una aproximación bastante hard, bastante sistemática, muy basada además pues, como ha dicho David, en lo que hemos hecho con los clientes y en lo que se hacen en otras áreas que son tradicionalmente más hard que la de talento y cultura o recursos humanos. Y creo que hay otro punto importante que yo comentaría aquí, David, que es que hay que invertir. O sea, nada es gratis en esta vida. Y sé que es verdad que hay reward emocional y todo el rollo, pero de verdad para hacer una buena transformación, igual que pasó con los clientes, con los colaboradores, también hay que invertir. Esto no es gratis, hay que meter los recursos y eso hace que sea tan relevante lo que decíamos al principio, que si no convencemos a la compañía que esto es, si no su primer pilar está empatado con los primeros pilares estratégicos, pues nunca vamos a conseguir los recursos necesarios para hacer esa transformación. Y entonces, pues como digo, tenemos que ser muy sistemáticos, partir de hacer un diagnóstico y aquí en el programa veremos pues cuáles son las distintas formas que tenemos de medir ese punto de partida, ¿no? De medir cuál es la felicidad de nuestros colaboradores, ¿no? Pues todos sabéis que hay muchas encuestas, tenemos Gallup, tenemos Great Place to Work, tenemos EFI, tenemos distintas formas de medir esto, pero sí es importante de verdad poderlo medir y no solo de forma anual. O sea, deberíamos ser capaces de poder medir la evolución de las cosas que hacemos, que vamos poniendo en marcha, para ver si eso de verdad está redundando en un mayor engagement de nuestros colaboradores, está redundando en una mayor felicidad y creo que un horizonte de un año es demasiado largo y en el programa veremos opciones de cómo hacer eso más transaccional y más pegado a las cosas que hacemos y a los timings que ahora ya todos vivimos en trimestres, ¿no? Pues ya creo que todas las empresas del mundo trabajamos en Agile, también hablaremos en el programa de Agile, entonces Agile es trimestral, entonces no podemos tener mediciones anuales cuando el mundo se mueve al menos en base a trimestres. No sé si alguien del foro tiene algún comentario también de estos sistemas de medición y de cómo podemos medir esta felicidad de nuestros empleados. Así yo me callo un poquito, que hablo mucho. Pero como bien dices, o sea, esto de lo de medir la felicidad, ¿no, Pablo? Creo que hace años era como una utopía, ¿no? Y ahora pues es un indicador core, ¿verdad? En muchas marcas, tanto la felicidad del cliente como la felicidad del colaborador, ¿no? Y esto pues yo creo que sí que forma parte de la gran transformación en la manera de entender el negocio, ¿no? Bueno, yo, Pablo, una de las cuestiones por apuntar, ¿no? O por reafirmar un poco lo que estás contando, ¿no? Porque es verdad que esas mediciones anuales te pueden servir como referencia macro, ¿no? Pero es verdad que las acciones que se van haciendo y, lógicamente, pues también por trimestres, ¿no? Necesitan de la generación de mediciones por pulsos. Es decir, si esperas a que esa medición se haga el año que viene, yo creo que hasta incluso pierde la fiabilidad y la validez que pueda tener lo que podemos recoger como organización. Por lo tanto, una medición anual, no la desestimaría, pero para mí tiene mucho valor el que si haces acciones que están ligadas a esos proyectos que vamos haciendo por trimestres, pues qué incidencia ha tenido ese pulso dentro de la organización, sobre todo en los momentos de la verdad. Con lo cual, estoy contigo, ¿no? Que para que tengamos el pulso de la organización tenemos que hacer pulsos de medición. Muy bien. Oye, pues ya estamos en el punto en el que se supone que hemos hecho un diagnóstico, hemos hecho una estrategia, tenemos unos objetivos, pero ¿cómo aterrizamos? Esta pregunta se la quería hacer a José Andrés. ¿Cómo aterrizamos eso en conceptos claros, en conceptos accionables? Que no se nos quede en mensajes etéreos y en eventos de principios y valores, sino que de verdad aterricen cosas concretas. ¿Cuál es tu experiencia?
Mi experiencia ahí, precisamente, además, yo creo que es una reflexión que requiere dos cuestiones, ¿no? Es un ejercicio que sobre todo es descubrimiento, ¿no? Porque en el momento activas, por ejemplo, workshops de gente que más o menos conoce la organización y es heterogénea dentro de la organización. En nuestro caso tenemos una gran suerte porque es tan heterogénea como que hay líneas diferentes de negocio que una no tiene que ver con la otra para nada. Por lo tanto, tener esa cultura común, o como decíais, alguno de vosotros tener como puesto experiencia única, ¿no? Pues esa reflexión en 5 ópticas, como puede ser, en qué hacemos muy bien, esas son nuestras fortalezas, ¿no? Pero ponerlas en un papel, hacer ese trabajo conjunto de identificar lo que hacemos bien como organización, qué oportunidades tenemos, que son aquellas cuestiones que nos diferencian del resto. Es una segunda óptica. Y esa reflexión de esa segunda óptica de ese grupo hace que sea muy rica, ¿no? Cuando lo ponemos en común. ¿Qué nos interesa como organización? O sea, eso significa mezclar aquí la estrategia, ¿no? Tercer óptica, ¿no? Y luego, fundamentalmente, sobre todo, qué tendencias son o qué cuestiones les gustan a otros, ¿no? Esas tendencias es el cuarto óptica que yo creo que puede jugar un valor muy importante a la hora de construir esa propuesta de valor, que es como presentarnos a nuestros empleados, ¿no? Y sobre todo, qué pide el empleado, cuál es su punto de dolor, ¿no? La mezcla de estos 5 elementos o esas 5 ópticas en esos equipos de trabajo generan al final ejes de relación. Ese eje de relación genera un modelo. Ese modelo es el que finalmente nos apuntala lo que tenemos que definir como estrategia y la que nos tiene que acompañar y sobre todo reflexionar constantemente sobre el mismo, ¿no? Y luego hay una cosa que nos falta mucho, ¿no? en recursos humanos o en cultura, en personas, y es el marketing que nos debe acompañar a todo lo que realizamos, ¿no? Y aquí sí que juega un papel muy importante en cómo vamos a vestir este modelo de relación y cómo vamos a construir ese storytelling para darle sentido a todo esto, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, nosotros somos una empresa familiar, pues un eje fundamental para nosotros es somos familia. Pero somos familia, ¿qué implica? ¿Qué acciones estamos haciendo para representar todo esto dentro de nuestro grupo? Pues ese es el camino que estamos emprendiendo, ¿no? Y el que hace que finalmente tenga sentido todas las acciones que activamos, ¿no? Por lo tanto, entiendo que la construcción de ese modelo de relación es lo primero que tenemos que dejar claro a nuestra organización para, lógicamente, una vez esté validada también y consensuada, pues lanzar esos mensajes que nos acompañen en este proceso de transformación. Y así es como lo hemos montado nosotros, así es como hemos visto que tiene una repercusión importante y ya hemos encarado a la organización hacia una única cultura y en principio eso es lo que recomendaría hacer a todos los oyentes que están en este momento con nosotros. Ok, y ahí hay un tema, yo creo que en esto de convertir esta estrategia en realidad, que comentó antes David, no sé si quieres desarrollar un poquito más de los employee journeys, ¿no? O sea, hacer esa aproximación, primero por un lado segmentada, y yo aquí tenía un ejemplo que me surgió el otro día curioso, ¿no? Cuando hicimos una captura de información de qué es lo que de verdad a nuestros colaboradores les genera esa felicidad, ¿no? Nosotros tenemos colaboradores aquí en BBVA México y cuando analizamos los datos, pues nos dio una sorpresa, ¿no? Los colaboradores más jóvenes, que son los puestos de los cajeros que están en la sucursal, y pues la persona que atiende a los clientes, que se llama asesor digital, lo que más valoraban, sin duda, de su trabajo era algo muy curioso, era la cercanía a su lugar de residencia, ¿no? No era la compensación, no eran los beneficios, no era el liderazgo de sus jefes, era la cercanía. Es gente muy joven, que algunos de ellos están todavía en su último año de universidad. Entonces, si no vemos las necesidades de nuestra gente en ese ciclo, que no tiene nada que ver con las de un colaborador que lleva ya 5 o 6 años o con el que, por supuesto, lleva 30 y tiene 6 hijos o acaba de pedir una hipoteca. Entonces, creo que eso, que con los clientes lo hicimos muy bien, con los empleados no lo hemos hecho. Y siempre las propuestas de valor son estándar, ¿no? No sé, David ahí o alguien más del panel, si podemos desarrollar un poquito, ¿no? Porque es un...
Oye, y es un grandísimo punto, Pablo, porque todas las industrias estamos, yo creo que ya obsesionados en hacer la vida más fácil al cliente, ¿verdad? Oye, pues que no tengas que esperar filas en un aeropuerto porque puedas facturar desde casa, ¿no? Que puedas gestionar tus servicios en remoto sin tener que desplazarte a una oficina de cualquier proveedor de los servicios en tu casa, que la información esté muy sencillita, muy clarita y además no tengas pues que tener la incomodidad de hablar con un call center o con un centro de atención porque hay algo que no entiendes, ¿no? Y esa filosofía en la que no estamos trabajando las industrias desde hace un par de años, porque llevamos mucho, pues si lo llevamos al colaborador, probablemente el grado de madurez en ese tipo de iniciativas es mucho menor, ¿verdad? Y son discusiones que además hemos tenido en alguna ocasión, ¿verdad, Pablo? En nuestra compañía, ¿no? Oye, o sea, está más digitalizada la interacción con nuestros clientes que con nuestros propios colaboradores en los servicios que le prestamos al colaborador de la empresa, ¿verdad? Entonces, como que pues tiene sentido por lo menos alinear y ponerlo en el mismo nivel el grado de exigencia y de calidad en la entrega de una experiencia a colaborador y empleado. Y además con un aspecto que no comenté al inicio, pero que es absolutamente claro, y es: no hay experiencia de cliente sin experiencia de colaborador. Esto es un mantra que se dice en todos los sitios, con lo cual yo no lo voy a repetir demasiado, pero es absolutamente cierto. O sea, la correlación entre que colaboradores que aman a tu marca son capaces de trasladar ese amor a un cliente si están interaccionando con él, hablando del frontline, o lo van a trasladar en su trabajo diario si son personas que trabajan en el back, pero que al fin y al cabo impacta de manera final en la experiencia del cliente, pues es total. O sea, yo no conozco ninguna empresa que tenga unos ratios bajos de compromiso de sus colaboradores y que no reflejen una experiencia positiva en los colaboradores y que sí tengan una experiencia increíble en sus clientes. O sea, no hay de otra. Con lo cual, son caminos que sí o sí tienen que ir absolutamente de la mano. Es mi visión desde este lado. Creo una cosa que veo interesante también, cuanto más grande la empresa, esta cercanía. Creo que la palabra cercanía, más que reporting o encuestas, lo que sea cercanía es lo que realmente hace la diferencia. Entonces, las empresas que veo que tienen más éxito, las más grandes, son las que consiguen no dividir, sino que crear subgrupos de 15, 17, 20 personas. Y estos teams, estas tribus, trabajan juntas y se conocen muy bien. Y la magia es que no se aíslan, ¿no? Porque si no tenemos varias islas que espero todavía que intentar llevar todos adelante. Entonces, que este archipiélago cambie también, que esas tribus cambien. Entonces, esos 20 luego trabajan con otro grupo. Esta agilidad de trabajar en varias áreas, pero con grupos medio pequeños, es lo que permite una cercanía, un conocer cuánto de feliz estás, no al final de año, sino cada día, hacer check-ins regulares y crear una sintonía, una armonía que si no, no existe. Y si se consigue que esas tribus cambien de posición, donde yo esos 6 meses de trabajo en esa tribu, luego con la otra, al final conozco casi toda la plantilla y se crea una energía, un conocimiento, una experiencia del empleado que realmente es inevitable. Y cuando tú pides una cosa al compañero, al otro departamento, ya no hay una lucha de yo contra ti, sino nos conocemos, hemos sido parte de esta tribu y eso nos permite ir adelante. Fácil no es, pero es algo que he visto que si se desarrolla bien, con la agilidad y la habilidad de crear estas conexiones, sí que permite resultados extraordinarios. Ok, muchas gracias. Oye, y hasta ahora hemos venido hablando y es algo que vertebra muy, muy fuertemente el programa que estamos construyendo, ¿no? Que es pues ser muy, a mí me gusta mucho esa palabra de ingenieriles en esta aproximación, ¿no? De ser muy sistemáticos, pero no podemos olvidar que al final las empresas están llenas de gente, ¿no? Y esta es una pregunta para Guillermo, ¿no? Y que pues ahí están los valores, el legacy que todos y cada uno de nosotros tenemos. Entonces, esa transformación cultural que es necesario hacer para que estas estrategias tengan sentido y acaben calando en los colaboradores, y acaben cambiando al final el alma de las empresas, que es lo que estamos buscando, es muy compleja, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo hacemos ese gran movimiento de una organización que tiene un montón de años de historia, que a lo mejor justo va en contra de lo que estamos aquí
hablando, ¿cómo haces esa transformación cultural en una empresa? Fenomenal. Te respondo y respondo después también. Creo que hay una pregunta de una persona que se está escuchando, de Luke, y te contesto después, ¿vale, Luke? Simplemente, pues un poquito a tu punto. Mirad, yo creo que era Peter Drucker el que decía que la cultura se come como desayuno a la estrategia. Es decir, estamos hablando mucho de experiencia de cliente, experiencia de empleado como estrategia de gestión, pero es cierto que después, y a mí me encanta el enfoque hard del programa que estamos ofreciendo, y a lo hard llegaremos a través de la gestión del soft también, ¿de acuerdo? Que además, por cierto, no es una palabra que me guste particularmente, porque llamamos soft a lo que es más complejo de aprender y lo más complejo de aplicar después, ¿vale? Pero, fijaos, yo creo que la cultura es la que va a traducir la cultura de trabajo que tengamos en la organización. Por cierto, Luke, seamos una compañía pequeña, seamos una compañía grande, seamos una compañía de pocos empleados o de muchos, evidentemente es más complejo cuanto más grande, pero no es descartable que en una empresa chiquitina pues podamos estar hablando de conceptos como el que estamos comentando, ¿no? Entonces, es la cultura la que va a traducir la estrategia en este caso, de experiencia de empleado, en acciones, en comportamientos que nos van a llevar a resultados. ¿De acuerdo? Y realmente lo que tenemos, y un poquito a tu punto, Pablo, es que implantar una estrategia de experiencia de empleado, sin duda alguna, y digo sin ninguna duda, requiere un cambio cultural absolutamente profundo. Y además un cambio cultural, creo que lo estabas comentando, David, que parece una obviedad, y decías, oye, estamos hartos de escuchar que una mejor experiencia de cliente se lleva a través de una gran experiencia de empleado, pero es que eso te lo tienes que creer. O sea, y entonces el primer cambio cultural que tiene que producirse es el asegurarnos que la estrategia de experiencia de empleado tiene un caso financiero. No hablamos de experiencia de empleado para ganarnos el cielo, digámoslo así, si me dejáis un poquito utilizar la analogía, sino convencidos de que una experiencia de empleado tiene un caso financiero tan unido a la experiencia de cliente que realmente los hace inseparables, que es un poquito, David, lo que estabas comentando, ¿no? Lo cual requiere ya una primera cosa referente al cambio cultural, y es el compromiso de la dirección con algo que no a todos nos resulta tan fácil comprometernos, ¿de acuerdo? Que es, bueno, pues a pasar de la gestión por procesos a la gestión por experiencia. Es decir, yo creo que la gente, las direcciones de las empresas, muchas direcciones de las empresas, las direcciones de recursos humanos, casi incluso más, estamos como muy programados para gestionar procesos y además nos pagan más cuanto más iguales sean para todos y además sin escuchar al empleado, ¿de acuerdo? Con lo cual es absolutamente contrario a esa filosofía o a esa estrategia donde lo que vamos a querer, como comentaré después, es escuchar masivamente, codiseñar la experiencia del empleado con el propio empleado. No lo vamos a hacer comprándonos el mejor juguete que encontremos en el mercado para realmente gestionar nuestras personas. No vamos a mirar a los demás para hacer lo mismo. O sea, yo me copio lo que está haciendo el BBVA a ver cómo me funciona a mí en Iberia. Eso no es experiencia de empleado. Experiencia de empleado va a ser ver qué es lo que yo necesito en Iberia para mi negocio, para esa experiencia de cliente y de empleado que estábamos comentando. Bueno, y podré mirar para aprender, pero no podré mirar para copiar, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, ese primer cambio de compromiso, ese segundo cambio en la función de recursos humanos, una función de recursos humanos que tendrá que dejar de estar aislada para pasar a ser muchísimo más transversal junto con departamentos de comunicación o áreas de comunicación, de tecnología, de marketing, las cuales simplemente, pues eso, tratemos al empleado como de una manera tan personalizada como tratamos de gestionar a un cliente que visita la T4 o a un cliente que va a un banco a obtener un determinado préstamo. Realmente ese segundo cambio es interesantísimo. El tercero, yo creo culturalmente, yo creo que no es soft, creo que es más hard de lo que parece, es que el rol del jefe cambia. Es decir, cuando al jefe le dejas sin procesos, le dejas al jefe convencional, o sea, le estás dejando sin su rol
habitual, o sea, que es gestionar los procesos para gestionar personas. Claro, pasar de esa visión a una visión muchísimo más personalizada, pues realmente hace que, y hablaremos durante el programa de ello, que necesitemos de un liderazgo muchísimo más personal, muchísimo más consciente, muchísimo más digital, muchísimo más sostenible, que decía al principio Pilar. Es decir, un estilo de liderazgo absolutamente diferente. Y mirad, por ir terminando, yo creo que ese cambio cultural que suena a palabrería a veces de recursos humanos, y creo que es verdad, pero tenemos que entender que la dirección de la empresa tiene que creerse que ya no queremos que los empleados sean la mejor versión de lo que queremos que sean, ¿de acuerdo? Como empresa, es decir, donde yo decido lo mejor para los empleados, donde yo decido qué es lo que los empleados necesitan aprender, donde yo decido, bueno, pues qué tipo de información doy a las personas, y necesitamos pasar a empresas que, basadas en una experiencia de empleado, pues ofrezcamos a las personas la posibilidad de ser la mejor versión de cada persona. Es decir, una empresa en la cual yo, Guillermo Tena, sé lo que es mejor para mí. Una empresa donde Guillermo Tena sabe que el trabajo está distribuido entre todos, donde yo decido qué aprender, etcétera, etcétera. Fijaos que al final de lo que estamos hablando, y por eso en mi módulo hablaremos mucho de liderazgo, es de tratar a las personas como adultos, lo cual sí, parece una simpleza, o sea, pero no lo es tanto, o sea, porque realmente creo que en una gestión colectiva de las personas y no personalizada, como ofrece la experiencia de empleado, pues no estamos tratando a la persona como adulto, y más como a veces infantiles. Eso sí que es una cosa, es cierta, que cuando tratamos y queremos tratar como negocio a la persona como adulto, es con todas sus consecuencias. O sea, que el tratar a una persona como adulto no es una ONG, ¿de acuerdo? O sea, es tratar, como estoy diciendo, a una persona como adulto. Y miraos, finalmente, yo creo, como último comentario, a mí me parece que la experiencia de empleado, uno de los cambios mayores que ofrece es el escuchar masivamente a las personas, ¿de acuerdo? Y no escucharlas, insisto, por vocación de escucharlas, sino porque hay un caso financiero y estratégico detrás. Y ese escuchar masivamente a las personas, antes estabais hablando de los pulsos, hablabas, José Ángel, efectivamente, pero no es tan fácil comprometer a una dirección con esa escucha masiva. Yo recuerdo que tenía un jefe en ABB, el director de recursos humanos global de ABB, que decía, oye, yo es que no hago ni una encuesta de empleados, no ya un pulso, ni una, porque ya sé lo que la gente piensa y total, me digan lo que me digan, ya sé lo que tengo que hacer, con lo cual, como no voy a cambiar de opinión, bueno, pues ese tipo de criterios son los que realmente pues requieren de un cambio cultural y de un compromiso nuevo de la empresa, en la cual veamos que lo que estamos hablando en este programa de mito o realidad es que es una realidad, pero es una realidad para ganar más dinero, si me dejáis decirlo un poco frío, y para realmente conseguir un nivel de alineamiento entre la experiencia del cliente y la manera de gestionar personas mucho más personalizada, mucho más adulta, mucho más madura, que nos va a hacer realmente pues llegar a los resultados de negocio que queremos llegar. Y vaya rollo os he soltado. No, oye, pero no, de rollo nada. Además, oye, tenemos por aquí en el programa que, como decía al inicio, aunque parezca Montessori, hemos preparado el webinar, ¿verdad? Todos los asistentes, pero tenemos 3 preguntas, tenemos 16 minutos y cierre. Así que vamos con la primera, 5 minutos, pero vamos súper bien de tiempo, ¿eh? O sea, David, una cosilla, porque le he prometido a Luque al menos dar... Es que no sé dale. Sí, por supuesto. Luque, decías, es mi opinión simplemente, o sea, que aquí esto es puramente debate, pero lo he dicho un poquito al principio, Luke, o sea, cuando hablamos de experiencia de empleado, yo creo que es un concepto en el cual es serie de herramientas, una creencia de cómo tú puedes llevar a cabo mejor tu negocio desde un punto de vista de vender más, de ofrecer, de acuerdo, unos resultados de negocio mucho más superiores de los que puedas utilizar. Tener una empresa más pequeña o más grande en un sector industrial o en un sector de servicios
no, a mi modo de ver, no altera nada de lo que, por ejemplo, llevamos hablado hasta ahora mismo. No lo altera porque, insisto, es una manera de simplemente entender cómo aportar mayor valor al negocio a través de la gestión de las personas, que no es darle café para todo el mundo, sino darle una experiencia mucho más individualizada, personalizada a la persona, en la cual le generes ese espacio para que esa persona te dé lo mejor que te puede dar para el negocio que tú tienes. Si sois 6, pues mira, más sencillo o menos compromiso, o menos te va a costar conseguir ese compromiso, creo yo. No, y de hecho, ahí si me permite, Guillermo, igual que en el mundo de experiencia de cliente, muchas de las buenas prácticas que capturamos las empresas más grandes vienen de empresas más chiquitas, ¿no? Más pequeñas, que probablemente por ese ecosistema un poco más ágil pueden implementar de manera más rápida soluciones innovadoras, pero totalmente de acuerdo contigo, esto no es un tema de gran empresa, de pequeña empresa, de gran estrategia, de pequeña estrategia, es un tema de manera de entender el negocio y eso aplica absolutamente a todas las industrias y absolutamente a todos los tipos de empresas, ¿no? Escuchándoos que toda esta parte no estrategia, cómo armar toda esta estrategia y sacando, digamos, de todas vuestras enseñanzas, oye, un plan, ya tengo claro, ¿no? Tengo que escuchar al colaborador, tengo que acercarme al colaborador y tengo que hacer esto y tengo que pintar, ¿no? Cómo quiero que sea su experiencia. Justito después viene la parte más divertida, ¿no? En la que muchas de las empresas o la mayoría suelen fracasar o por lo menos sufrir, que es la parte de implementación, ¿no? Es, oye, ¿cómo yo llevo mi estrategia que ya he sido capaz de plasmarla en papel? Cosa que vamos, por supuesto, a trabajar en el programa, pero luego de ahí, oye, ¿y cómo consigo que esto se lleve a la realidad? Porque claro, eso luego hay que llevarlo a la realidad. Y de hecho, en la creación del programa, Pablo, que lo vive en primera persona, ¿verdad? Fue muy insistente diciendo, tenemos que incluir un módulo específico que creo que además hace muy distinto este programa a otros. Creo que hace muy distinto este programa a otros en general, pero sobre todo además a nivel de temario, porque además incluimos exactamente un módulo orientado a implementación, ¿verdad? Oye, ¿cómo ejecutamos esto? Con éxito, porque a lo mejor nos quedamos en el camino. No sé, ¿cuál es tu visión, Pablo? Pues yo aquí, por resumir, por el tiempo, hablaría de dos cosas. Una, me encanta, lo ha comentado Guillermo, y además me gusta ahí que Guillermo y yo somos como el diablito y el no. Ya sé que no te gusta lo del soft, pero creo que esa visión se complementa muy bien, ¿no? Ahora voy a hablar de esa parte. Y lo otro que es, de nuevo, la sistemática, ¿no? O sea, creo que para garantizar la ejecución, aquí en el curso, por ejemplo, hablaremos de Agile y hablaremos de, joder, que los cambios culturales, las estrategias de empleado, de colaborador, en una empresa grande o una empresa pequeña, no tienen por qué tener un esquema de seguimiento y de ejecución distinto al de, por ejemplo, cuando construyes e implantas un sistema, ¿no? Yo hablo mucho de eso porque mi background también es tecnológico, donde tienes unos entregables muy claros, unas features, unas historias de usuario que tienes que implementar, que luego tienes que probar, que luego tienes que hacer la prueba integrada, luego tienes que hacer la prueba unitaria. Pues en los temas de personas creo que también tenemos que tener esa misma disciplina, de tener un plan muy claro, con unos KPIs, con unos entregables, porque si no, es muy difícil asociar las cosas que hacemos a resultados concretos, que esa es la segunda parte de mi respuesta. Es muy importante que seamos capaces de demostrar que estas cosas que hacemos luego generan entregables y resultados concretos de negocio. Pero, y establecer ese vínculo directo. Dejadme que os cuente solo un ejemplo. Nosotros teníamos un problema importante con un grupo de vendedores que tenían un nivel de rotación muy alto. ¿Por qué era tan alto ese nivel de rotación? Pues porque las metas eran muy altas, las metas de cada sucursal dependían del número de vendedores que tenían. Entonces, el director de sucursal, en cuanto veía que uno de los vendedores no era muy bueno, pues lo cambiaba. Decía, uy madre, con este no voy a llegar a las metas porque las metas son por vendedor. Si el primer mes o el segundo mes no cumple con sus metas, lo saco y prefiero meter a otro, ¿no? Pues cuando nos acercamos, vimos el diagnóstico, entonces, ¿qué propusimos? Pues vamos a hacer para aquellos vendedores que no llegan a las metas, vamos a hacer un programa de capacitación para ellos. Les vamos a pedir a los directores de sucursal, no te desprendas de ellos, espéranos, ¿no? Que les vamos a hacer un programa de capacitación para enseñarles a vender. Y hicimos un piloto
Y les demostramos a todos los directores de sucursal con números que es mucho más fácil llevar a un mal vendedor a ser un buen vendedor. La curva de aprendizaje es mucho menor que la de un vendedor que acaba de llegar de la calle, ¿no? Entonces, una vez que le plasmamos esos números, dijeron, perfecto, 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 me aguanto. Y lo llevamos haciendo un tiempo y ahora ya tenemos datos concretos y demostrables que hemos reducido la curva de aprendizaje en un 50%, capacitando a los malos vendedores más que incorporando vendedores nuevos. Eso es dinero a la cuenta de resultados. Es más dinero y menos rotación, ¿no? Que era lo que a mí me interesaba, ¿no? Que la rotación en ese segmento bajara. Es solo un ejemplo de cómo tenemos que conseguir que acciones concretas tengan... Si nosotros no hacemos ese link, pues hubieran dicho, pues ahora vendemos más y no sabemos por qué. Pues porque los productos son mejores. No, vendemos más porque gracias a esa estrategia centrada en la experiencia del colaborador y del empleado, estamos haciendo que no despedimos a tanta gente y además vendemos más, ¿no? Entonces creo que es un win-win, ¿no? Solo un ejemplo de que la ejecución se tiene que basar en establecer ese link entre lo que hacemos y lo que la empresa consigue, ¿no? No sé si alguien aquí quiere aportar algo o pasamos a la siguiente pregunta. Porque ya nos estamos yendo de tiempo. Bien, oye, pues si queréis, y de nuevo volviendo a... Esta pregunta sí es compleja, ¿eh? Daniel, estaba para ti. Realmente llevamos mucho tiempo escuchando que una de las claves de esa experiencia del empleado es conseguir esa unión y esa comunión entre el propósito de la empresa y el propósito de cada una de las personas, ¿no? que componen esa empresa. Eso es tremendamente difícil, ¿no? Pues, o sea, viendo los propósitos y las misiones de las empresas, pues dices, ¿cómo alguien puede tener en su vida ese propósito, ¿no? Pero efectivamente sí se ha demostrado muy claramente que esas empresas que de verdad consiguen que su propósito se parezca al propósito de sus empleados tienen mejores resultados. Y eso es el concepto de trascendencia, ¿no? ¿Cómo hacemos que tu trabajo no solo sirva para que tú estés feliz, que tengas unos recursos, que puedas mantener a tu familia, sino que además tiene otro reconocimiento y otro reward emocional, que es que estás contribuyendo a que la sociedad en la que operas sea mejor? ¿Cómo conseguimos ese? Sé que es pregunta terrible, Daniel. Decimos que desde arriba, desde el cielo, caen muchas cosas, ¿no? Gotas, lluvia, sol. Lo que no quieres que te baje, lo que te digan lo que tienes que hacer o lo que te digan, ese es el propósito. Entonces, uno de los grandes problemas son las cosas que arriban desde arriba hacia abajo y que tienes que implementar. También nosotros mismos hemos hablado mucho de cambio, de transformación. A ser sincero, todo lo que queremos que cambie es o el gobierno, o mi CEO, o el entrenador de Sevilla, o de la selección. Pero yo cambiar, otra vez, tengo que cambiar, tengo que adaptarme a este propósito, a lo que sea. Realmente la gente, yo percibo en las empresas, le estamos pidiendo muchas veces de cambiar muchas veces, de implementar nuevas trascendencias de nuevas ideas, pero realmente estamos viviendo en un mundo de incertidumbre, donde el empleado lo que quiere es el control, no que le digan lo que tiene que hacer, incluso el propósito. Y realmente un control que va con una conexión, ¿no? Conectar con el propósito, con ser útil, con mi impacto. Hace poco salió he visto una estadística de Accenture World Economic Forum que decía que las empresas que tienen como 20% más de EBITDA son las empresas que tienen la sostenibilidad en su ADN. Entonces, no solo sostenibles, sino en su ADN profundamente. Las grandes empresas ganan más. Yo me he parado un momento y he dicho, vamos a ver, para ser más sostenible, tengo más gastos. Entonces, no me encaja que tengan EBITDA mayor estas empresas. ¿Pero por qué? Porque a los empleados que trabajan en esa empresa donde tiene el ADN, el propósito muy dentro, se le pide algo más. Se le pide algo que conecta con ellos. No se le pide de cambiar o de transformar. Se le pide de vivir este propósito. Y mira por dónde se encienden, se motivan, dan mucho más y el EBITDA es el 20% más alto. Pero no se trata de, repito, desde arriba hacia abajo, ese es el propósito y vamos adelante. No se trata tampoco de añadir una mesa de ping-pong, que es
Mira, aquí tenemos una cultura del propósito, nos unimos todos, nos queremos mucho porque hay una mesa de ping-pong, una sala de relajación y ya, ¿de qué te quejas? No entiendo. Eso es súper común, me hace bastante sonreír de la manera, o títulos, ¿no? Ahora tú no eres el CFO, sino que el Chief Inspiration Officer de la felicidad global, que no sirve de nada si no está realmente conectada con una sincera, auténtica entendimiento del propósito de cada persona y que este propósito se conecte con un servicio a la sociedad, se conecte con la humanidad. Yo, en el mundo de las B Corps, veo todas estas empresas que acaban de hacerse B Corp y dicen, estamos orgullosos de ser B Corp. Estoy orgulloso de mi empresa. Ahora, mañana iros a la oficina y preguntar a cuántos de vuestros empleados dicen, estamos orgullosos de trabajar aquí. Me temo que muy pocos. Y ahí van todos los resultados. Pero ¿por qué esta gente está orgullosa? Porque se le ha pedido, ha habido una integración, hecho, ¿qué opináis? Y todos han dicho, queremos ser B Corp o otra cosa. Entonces, esta unión alrededor de un propósito, no de uno, sino de los propósitos de las personas que ahí trabajan, es lo que realmente hace la diferencia entre una implementación, una trascendencia que funciona u otra idea de la Chief Innovation Office que yo, oye, ¿por qué no implementamos el propósito a por ello? Mesa de ping-pong. Entonces, ahí sale esta conexión con el ser humano, con la persona, con las personas que están a su alrededor. Y si no tienes tiempo de hacerlo, no tienes tiempo de tener beneficios. Entonces, dije tú, ¿quieres beneficios de empresa de éxito? O a lo mejor te paras y creas esta condivisión, esta transformación interna. Yo he visto con mis manos, en el curso vamos a mostrar muchos casos de cómo ocurre y de sí que ocurre y con resultados que van mucho más adelante del 20%. Mil gracias, Daniel. Oye, por cerrar, tenemos ahí a Alex, que además tío es muy prudente, ha estado ahí callado, así que te toca, Alex, pero por hacer el cierre en 2 minutos y ya cierro yo la sesión. Oye, todo esto al final tiene que tener evidentemente una capa de innovación, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, innovar en la manera de entender a las personas de la organización, yo creo que es una de las iniciativas y funciones más bonitas dentro de la compañía, ¿no? ¿Cómo desde tu prisma, desde el prisma de Opino como marca de referencia, ¿no? En cuanto a innovación, ves este capítulo? Para mí la innovación es evidentemente escuchar a las personas, y escuchar a las personas significa escuchar claramente a tus empleados para que ellos mismos puedan decir y dar sus ideas de qué nuevos productos y servicios vienen ante tantos cambios. Si la experiencia del empleado puede garantizar que los equipos sean más flexibles, que sean más ágiles, pues hay que entonces explicarles a ellos cómo adecuarnos a nuevas metodologías de trabajo, a nuevos procedimientos y también utilizar nuevas plataformas tecnológicas, sobre todo cuando el tamaño de una empresa es muy grande y necesita que la experiencia de empleados sea única o por tribus o por equipos, como se hablaba. Entonces yo creo que la innovación viene cuando los escuchamos, cuando le damos las herramientas también para hacerlo, cuando alineamos a los equipos y así nace esa innovación que luego te va a generar una cuenta de resultados, un mayor revenue, una mayor creatividad en tus equipos y una mayor también independencia de estos equipos a la hora de crear innovaciones dentro de la compañía. No te escucho, que estoy en mute. Estás en mute, no pasa nada. Oye, me he venido arriba y he pegado el mute. Oye, digo que qué bueno además que tengamos un módulo específico, una semana entera hablando de innovación, ¿no? Y de cómo prepararnos para esas nuevas olas de disrupción en la manera de entender a los colaboradores, que descifraremos también contigo en el programa. Con lo cual, bueno, pues nos queda 1 minuto y medio. Oye, de verdad, enormes gracias a los 6, o sea, a los 5 me he incluido yo también, bueno, a los 5 y yo de relleno, que ha sido, la verdad que yo creo que una píldora, sobre todo un debate súper interesante, pero más allá, creo que hemos trasladado un poquito las claves de lo que sí queremos desarrollar en el programa, ¿no? Aquí a los asistentes que nos acompañan, que les agradecemos enormemente su asistencia, pues imagínense esto, pero replicado en 6 semanas completas, intensivas, destripando y analizando de la mano pues, de estos cracks cómo definir una estrategia centrada en el colaborador, cómo tenemos que encontrar un sistema de análisis y entendimiento del colaborador, cómo diseñamos la experiencia que queremos que viva el colaborador, cómo la implementamos
cómo la innovamos y cómo la conectamos con el resto del ecosistema dentro de la empresa. Bueno, pues eso es lo que les proponemos, ¿no? Es un programa ejecutivo de 8 horas intensivo, arrancando a mediados de noviembre y finalizando a mediados de febrero, donde, bueno, pues aquí los asistentes en este webinar vamos a tener la oportunidad de interaccionar cara a cara con ustedes y debatir sobre elementos tan interesantes y sobre todo tan punteros como es la experiencia del colaborador como herramienta brutal para transformar el negocio. Agradecer a Luque, Mauricio también nos hizo algunas reflexiones en el foro. Todo lo que aquí nos comentan serán los aspectos a los que les entraremos en profundidad en un entorno, pues eso, absolutamente interactivo. Y van a recibir todos ustedes o todos vosotros el link, por supuesto, a esta grabación e información del programa, por si estéis interesados, con las instrucciones para poder sumaros e inscribiros a este programa. Y, por supuesto, pues en la web de la Escuela de Organización Industrial, en www.eoi.es, pues ahí, por supuesto, también pueden encontrar. No me salía lo del W, ¿verdad? Ese, claro, como aquí en México es por la mañana, yo todavía no he calentado. Pero, bueno, ahí aparece también, si buscan, programa ejecutivo de experiencia de empleado, y ahí aparece todo el detalle. Oye, de verdad, todos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, de nuevo a los asistentes también, y pues nos estamos viendo. Un fuerte abrazo. Abrazo. Bye. Bye.